Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa 18 minutos. Quiero platicarles una anécdota que me pasó el otro día. Fíjense que estábamos en la oficina, estábamos ahí platicando y de repente entre el director de finanzas y el director de ventas tuvieron unas ideas encontradas. Y pues como era un tema importante, decidimos que teníamos que darle su espacio para que se aclarara y se solucionara el tema, ¿no? Entonces tuvimos la reunión con este objetivo y yo, sorpresa, que en lugar de mejorarse las cosas, se empezaron a encontrar más, empezó a subir el tono, se puso emocional y lo peor de todo es que las cuestiones claves que teníamos que comentar ya no se comentaron, pues porque si no, esto podía acabar mal. Entonces, por eso es importante saber cómo comunicar las cosas y sobre todo en temas importantes y cruciales, las famosas conversaciones cruciales. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos un gran invitado, es Raciel Sosa. Antes quiero presentarme, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró más importante de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amigo Mauricio. Como siempre, un placer acompañarte en el programa. Bienvenidos amigos y efectivamente un gran invitado también hoy, con un tema que a todos nos va a servir mucho. Claro. Pues vamos con la primera pregunta, ¿te parece? Sí, Raciel tiene una gran trayectoria porque fue director de recursos humanos en HP y pues además fue el creador del modelo de liderazgo a nivel internacional del Great Place to Work. Correcto. Bueno, Raciel, un buen líder sabe cómo comunicar las buenas noticias, pero ¿cómo le haces para que esto no cree pasividad en el equipo y diga, no, pues vamos a todo dar, pues mejor ya he hecho la flojera y pues ya, ¿no? Pues mira, justamente es un paradigma y un mito que viene del siglo pasado donde pensábamos que, oye, no tengo por qué reconocerte si yo ya te pago Sí. por hacer tu trabajo. Claro. Pero las estadísticas y las investigaciones han demostrado que la gente que es reconocida no solamente no cae en un entorno de pasividad, sino que se le crea el apetito y la necesidad de recibir un nuevo reconocimiento. Pero no solo eso, si tú me reconoces a mí y hay un grupo de personas aquí que me están observando, seguramente van a decir, oye, yo también quiero ser reconocido. Y no lo dicen en el plano consciente, porque el reconocimiento es una necesidad que nace del inconsciente. Y tú y yo sabemos que el 80% de lo que hacemos tiene que ver con el inconsciente. Entonces, aunque no lo pienses conscientemente, cuando tú ves que reconocen a Raciel, en el inconsciente tú dices, yo también necesito reconocimiento. Entonces, no solamente no desestimulas a la persona que recibe el reconocimiento, sino que estimulas a las personas que están a tu alrededor y que también quieren recibir reconocimiento. Así es que adelante con el reconocimiento. Claro, hay que saberlo dar, hay que ser oportunos, hay que tener muy, muy claro por qué vamos a dar reconocimiento, pero en principio yo te diría que, como dicen los pediatras, libre demanda. y es como una vitamina que se contagia, ¿no? Así es. Y yo te diría que el alimento es al cuerpo como el reconocimiento a la autoestima. Todos los días necesitamos una dosis mínima de reconocimiento. Qué importante es eso, Raciel. De hecho, Gallup para sus niveles de engagement y compromiso lo establece muy bien, ¿no? Es totalmente importantísimo el reconocimiento. Ahora que te preguntaba esto, Paco, recuerdo en una entrevista que me hicieron alguna vez para una posición de director de recursos humanos, el entrevistador me dijo, descríbeme una situación en la cual tú hayas tenido que dar una mala noticia, algo que realmente iba a afectar a los colaboradores. Y me dejó pensando muchísimo. Ya salí por ahí con la respuesta y sí me contrataron. Afortunadamente. Pero para quienes nos escuchan, Raciel, ¿qué es el secreto? ¿Cuál es el secreto para dar una mala noticia cuando necesariamente a veces hay que darlas? Pero también me gustaría que nos explicaras un poco, sobre todo al auditorio, ¿qué debemos de entender por una conversión crucial? Pues mira, yo te diría que el primer paso es sí dar la mala noticia. Lo peor que puede pasar es que una noticia que tú tenías que darme
yo la reciba por otro lado. Cuando tú Claro. eres la persona empoderada, el responsable de la situación y quien tendría que notificarme que hay una mala noticia y que al no decírmelo te resto muchísima credibilidad. O sea, empiezo a tener mucha desconfianza en el futuro de la relación que tengo contigo. Entonces, paso número 1, hay que dar la mala noticia. El paso número 2, ¿cómo darla? Y lo primero que hay que decir con mucha claridad es, ¿qué es lo que sé de la situación? Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo me enteré y sé formalmente por mi jefe que va a haber un recorte de presupuesto y que ese recorte de presupuesto va a impactar a las personas que trabajamos en el equipo. Entonces, lo primero que tengo que decir lo que sé. Sé que va a haber un recorte de presupuesto, los motivos son estos, y ese recorte de presupuesto le va a pegar a la nómina. Tengo que decir lo que no sé. No sé cuál es el criterio que se va a establecer para definir, porque puede ser las personas que acaban de entrar, o los de mayor antigüedad, o personas con menor nivel de desempeño, no sé. El criterio yo no lo sé. Tengo que decir qué es lo que no sé. Y el tercer paso, que es muy importante, es decir que yo estoy aquí para apoyar en lo que pueda ayudar. Entonces, en la medida que tú manejas esos 3 pasos de manera muy clara, esto es lo que sé, esto es lo que no sé, y quiero ofrecer mi ayuda, cuando la situación se presente, yo voy a estar aquí para acompañar, para apoyar o para ser un elemento de contención. Y la segunda pregunta que haces, que es muy importante, es ¿qué es una conversación crucial? Una conversación crucial tiene 3 elementos fundamentales. Primero, el tema es importante. Y siempre la gente me pregunta, oye, ¿importante para quién? No, a ver, no nos hagamos bolas. La importancia es una presión que viene de dentro. De hecho, el problema de la conversación crucial es que algo que yo considero importante, mi interlocutor no lo considera importante. Sí, sí. Es correcto. Claro, Ahí empieza ese es el problema, ¿no? Sí, sí, ese es sí. el problema. Pero la importancia es una presión que viene de dentro porque tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mis personas clave, tiene que ver con mis aspiraciones, pero eso es totalmente íntimo, eso es individual. Y no hay ninguna razón para que tú compartas mis valores, ni mis aspiraciones, ni que estés alineado con mis personas clave. Entonces, es un tema importante para el que habla. 2, hay opiniones encontradas. Porque lo que yo valoro como importante, pues tú no lo valoras tan importante o lo consideras cero importante. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que hay un alto nivel de emocionalidad que lo genera la importancia misma. Es decir, donde está tu tesoro está tu corazón. Y si estás tocando de un claro, y si estás tocando un tema que tiene que ver con tu desarrollo y para mí es importante, o tiene que ver con uno de mis hijos y para mí es importante, o tiene que ver con la estabilidad de mi matrimonio y para mí es importante, claramente me voy a alterar. Entonces, cuando tú tengas una conversación que tiene esos 3 elementos, es una conversación que tiene que ser manejada. Excelente. ¿Cómo se generan los malos entendidos y cómo evitarlos, Raciel? Bueno, los malos entendidos son parte de la naturaleza de los seres humanos. Es decir, como tenemos paradigmas diferentes y como el lenguaje siempre tiene este tema de que hay un porcentaje de interpretación en cada palabra, aun cuando hablemos el mismo idioma, lo que tú entiendes y lo que yo entiendo en una palabra o en una circunstancia particular puede ser diferente. Entonces, número 1, demos por sentado que van a existir malos entendidos. Ahora, ¿cómo evitarlos? Yo te diría cómo disminuirlos. Evitarlos al 100% es inviable, pero disminuirlo en un tema que es crucial, tú deberías de tener la posibilidad de pedirle a la persona que haga una réplica. Entonces, yo te platico una situación, la que sea, una transacción, lo que tú consideres y que yo considere que es importante. Entonces, cuando yo termino te digo, ¿fui claro? ¿Tú me podrías decir con tus palabras qué fue lo que entendiste? Porque a la hora que tú replicas, ahí yo puedo hacer ajustes. Mira, lo que no mencionaste es que la fecha en la que tenemos que terminar el proyecto es a finales de este mes, y tampoco mencionaste el presupuesto, que yo te lo dije, pero el presupuesto no va a incrementarse. O sea, con los recursos que tenemos que resolver la situación. Entonces, en la medida que yo te pido réplica, que te pido retroalimentación, en esa medida, si no elimino, reduzco la posibilidad de que haya un malentendido. Es que no. Pero además, lo peor es que yo creí que entendí. ¿No? Que eso pasa. Sí, ¿no? eso pasa. ¿Tú me dijiste algo? Sí, te Te vas entiendo. por otro lado, porque tú entendiste Sí, eso. sí. Exacto. Entonces hay que ponerlo en claro. Y la última es,
Las cosas fundamentales, documentémosla. ¿Quién hará qué, para cuándo y cómo le daremos seguimiento? Mira, 4 preguntas fundamentales. ¿Quién hará qué, para cuándo y cómo le daremos seguimiento? Y eso reduce de manera notable un malentendido. Ahora sí, quisiera regresar también a lo que decíamos de las conversiones cruciales, porque por ahí escuchamos que en general el mexicano no es, sobre todo del centro del país, no es tan asertivo. Ahorita que decías lo que comentas, dices, le preguntas a alguien, ¿está claro o hay alguna duda? Todo el mundo te va a decir que sí, pero a lo mejor sí hay dudas, pero no se atrevieron a decirlo. Claro, te dan el avión. Y luego acabamos en conversaciones cruciales. ¿Cuál dirías tú que es el secreto para que un líder desarrolle esa habilidad en la conducción de conversaciones cruciales que le permitan asegurar, más allá de lo que ya nos diste estos tips, que le permitan asegurar siendo asertivo, siendo amable, afable con la gente, que se sientan confiados en poder decir lo que quieran o lo que piensan? Es una pregunta súper interesante y déjame empezar con una pequeña clase de etimologías que nos va a ayudar muchísimo y que a la gente le va a dar claridad. Fíjate qué curiosa la palabra problema. Si ustedes separan la palabra problema en sus 2 etimologías, viene de pro, hacia, lema, decir. A mí los griegos me apantallaron cuando ensamblaron esta palabra, porque fíjate lo que dice. Problema es algo que tienes que decir. Siempre que tú tengas un problema, lo tienes que plantear. Es el primer paso del camino a la solución. No es el único. A veces hay que dar varios pasos para que la situación tenga un final, digamos, venturoso y que tengamos el resultado que estamos buscando. Pero es el primer paso. Desafortunadamente, es muy común que la gente no lo hable. Déjame regresar a la historia que nos compartiste donde tu director de ventas y tu director financiero tuvieron un conflicto. Lo primero que es importante rescatar es que sí lo dijeron, lo cual eso está bien. Claro. El peor escenario hubiera sido irse al silencio. No digo nada porque ni me escucha ni me entiende, entonces yo voy a ver cómo lo resuelvo. Y luego por detrás, ¿no? Y entonces la rumorología, las patadas por debajo de la mesa, todo eso se va a presentar, porque el silencio es un cáncer en la organización. Ahora, hablarlo es muy bueno, pero tú me dices, oye, pero acabó en una situación sumamente compleja, porque el problema es no saberlo decir. Sí, es decir, es frente a un problema, tú tienes 3 alternativas. El silencio, que es no manifestar lo que yo quiero. La violencia, que es obligarte a que veas las cosas como yo las veo. Y la tercera, que casi no usamos porque no hemos aprendido socialmente, culturalmente, no es la forma como nos educaron, que es justamente dialogar, ser asertivos y decir las cosas sin violencia y sin quedarnos callados. Entonces, qué bueno que tus 2 líderes lo hablaron, qué lástima que no tenían una técnica o un modelo que les permita ser asertivos sin dañarnos como seres humanos e impactar negativamente en la relación. Muy bien. ¿Qué hacer con la gente que es negativa, pero que pues, la necesitas, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esas circunstancias? Fíjate que la toxicidad en las organizaciones normalmente las genera a veces una única persona en un grupo o un par de personas en un equipo de trabajo. Pero déjame regresar a una frase que me parece potentísima, que es que el último en descubrir el agua es el pez. Está tan inmerso en el agua que no se da cuenta que el agua existe. Y con esa misma bandera navega el tóxico. El único que no sabe que es tóxico es él. Entonces, si tú no sabes quién es el tóxico del grupo, a lo mejor eres tú. Porque no sabes que eres tóxico. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ponerlo en blanco y negro. Fíjate, les ha pasado, a todos los que estamos aquí nos ha pasado que estamos en una reunión y una persona no abrió la boca, pero intoxicó la reunión, que no dijo absolutamente nada, pero intoxicó con su comunicación no verbal, con sus gestos, con su actitud negativa, porque la energía no miente, ¿eh? Uno percibe cuando hay una energía que te daña. Y si tú le dices a esa persona,
Oye, ¿qué te pasa? Sí. ¿Intoxicaste toda la reunión? ¿Qué? Ni dije nada. No, ni faltó. Ni fue necesario. Sí, con tu actitud ya. Con tu actitud. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hacerle ver al tóxico lo que no ve. Sí. Porque el primer paso es que él se dé cuenta. Probablemente él no lo tenga del todo consciente, porque acuérdate, el ojo no se ve a sí mismo. Sí. Entonces, yo creo que lo primero es plantearlo, hacer un camino de desarrollo para que la persona empiece a mejorar y empiece a corregir algunos comportamientos. Pero déjame cerrar con una frase que es potentísima en el modelo de conversaciones cruciales. Cuando uno no quiere, Sí. dos no pueden. Claro. Cuando uno no quiere, dos no pueden. O sea que hay un punto donde uno dice, hasta aquí. Porque Ya si intenté no varias quieres, veces, sí. ya lo hablamos, ya se Sí, te hizo consciente sí, de la sí, situación, se te apoyó con Sí, algún sí. tipo de acompañamiento, se te capacitó en ciertas cosas, pero no quieres, y cuando uno no quiere, dos no pueden. Y hay un momento donde uno tiene que saber dejar ir. Correcto. Pues se nos está acabando el tiempo, mi estimado Raciel. Qué barbaridad. Estamos ya por cerrar. Nada más me gustaría como un mensaje aquí a los que nos están escuchando en cuanto al desarrollo de sus habilidades de comunicación. ¿Qué es lo que más le recomiendas a cualquier persona que cuide? Decías un poco de la forma, en fin. ¿Qué les podrías compartir? Les quiero compartir básicamente, lo primero es que la comunicación no es una opción. Es decir, desde que naces y hasta que estemos en este planeta, nos vamos a comunicar. Si dices porque dices, y si no dices porque no dices. O sea, la comunicación es inevitable. Nos comunicamos permanentemente. Entonces, tenemos que entender que la comunicación es, digamos, la columna vertebral de varias de las competencias que buscamos en una empresa. La negociación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Y la comunicación la aprendemos del contexto directo con el que vivimos. Si tuve la suerte de tener un par de padres que se comunicaban de manera muy efectiva, probablemente yo lo aprenda y lo pueda vivir. Desafortunadamente, el 90% de la gente aprende a comunicarse de forma totalmente errática. Entonces entendamos que la comunicación requiere de ser aprendida, de ser desarrollada y de ser corregida a lo largo de nuestra vida. Requerimos la comunicación, pero hay que aprender a comunicarnos. Pues muchas gracias, Raciel. Muy interesante todo lo que nos Un has privilegio estar compartido. con esos dos caballeros y pues ojalá que nos veamos pronto. Yo siempre le digo a las audiencias donde doy conferencias, amenazo con volver. Que así sea. Pues. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de 18 minutos. Que estén bien.